En Rusia, la guerra contra Ucrania goza de un gran apoyo popular. Más del 70% de la población la aprueba, según la última encuesta de un instituto independiente de investigación de opinión. La tendencia al alza. ¿A qué se debe? Con una mezcla de brutal represión y beneficios financieros, el presidente ruso Vladimir Putin sigue teniendo las riendas del país firmemente en sus manos. Destacados críticos del régimen, como Vladimir Kara-Murza o Alexei Navalny, han sido condenados a largas penas de prisión y encerrados en campos. Muchos intelectuales se exiliaron. Democráticamente en bancarrota, pero económicamente robusto y unido contra el enemigo, ¿será eso suficiente para el apoyo mayoritario? Esta semana en A Fondo nos preguntamos, Rusia bajo Putin, ¿de dónde viene el sí a la guerra? Los saluda Javier Arguedas. Bienvenidos al programa de esta semana, donde quiero presentarles a mis invitadas que van a estar con nosotros hoy. Marina Henke es catedrática de Relaciones Internacionales en la Hattie School y directora del Hattie Center for International Security. Investiga y publica sobre política de seguridad internacional y política europea de seguridad y defensa. Natalia Smolentseva es mi compañera periodista en el servicio en ruso de DW. Y Carmen Vela es periodista española experta en temas europeos. Ha pasado la última década como corresponsal de la cadena SER de España en París. Antes fue corresponsal en Berlín y Bruselas. A las tres, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para brindarnos sus perspectivas. Quisiera comenzar con vos, Natalia. Si vemos esta última encuesta de opinión, más del 70% sugiere esta encuesta de los rusos apoya la guerra en Ucrania. ¿Por qué crees que es así? Bueno, hay que saber que en un país como Rusia, que es un país autoritario en estado de la guerra, tampoco podemos confiar en las encuestas sociológicas. Esa encuesta fue de un centro más o menos independiente, pero aún esos resultados tenemos que mirarlo con un grano de sal, por así decirlo. Hay otros datos que yo creo que tienen más sentido que ver. Una encuesta, unos sociológicos independientes que están fuera de Rusia analizan los datos primeros y secundarios, y ellos dicen que hay la mayoría que no está contra la guerra. Es cualquier decir que dicen abiertamente que no, o dicen que sí, que apoyan la guerra, pero en otras preguntas no son consecuentes con eso, o prefieren evitar contestar a esa pregunta, lo cual dice que en un país como Rusia es penalizable realmente estar contra lo que está pasando. Entonces solo la pequeña minoría atreve a hacerlo, y entonces los números que vemos ahí no son muy representativos, y hay quizás 40% de la gente que está contra, pero solo 10 de ellos realmente se atreven a decirlo. Es decir, es muy difícil realmente medir cuál es la posición. Es casi imposible. Es casi imposible medir qué es lo que están pensando realmente las personas en Rusia. Ahora, Carmen, al final de cuentas, la gente lo que quiere saber es que tiene un líder que vele por sus intereses y que realmente esté del lado del pueblo. Podemos partir del hecho de que, a pesar de todo lo que está pasando, los rusos todavía sienten que Vladimir Putin es el líder correcto para su país. Bueno, solo tenemos esos medios que se llaman independientes, pero como ha dicho nuestra colega, es realmente una dictadura feroz. Lo que tenemos es indicios de que no todas las cosas están saliéndole bien. Sabemos que miles de jóvenes han huido. Sabemos que las movilizaciones de soldados no han surtido el efecto deseado. Sabemos que están muriendo. Parece que hay 40 muertes raras entre la gente más cercana a Putin, entre los círculos de poder, altos funcionarios, gente que se ha caído de un rascacielos, oligarcas que se han caído de sus barcos, etcétera, etcétera. O gente que ha aparecido muerta en sus terceras viviendas fuera de Rusia, ¿no? También sabemos que hay disputas dentro del ejército entre los mercenarios, entre los jefes de los mercenarios y del ejército regular, etcétera, etcétera. Y sin embargo, parece que Putin sigue allí inamovible en este contexto. Ahora, Marina, se ha hablado mucho de la diferencia entre apoyar la guerra o por lo menos no estar en contra y realmente ir al frente convencidos de una causa, en el caso de los soldados. ¿Qué sabemos sobre la disposición que hay en Rusia a efectivamente ir y luchar también en esta guerra? Yo creo que hay que siempre tener en cuenta dos cosas. El primer punto es que
La época democrática en Rusia fue una época bastante difícil para la gran mayoría de los rusos. Eso fue la época de los 90, ¿no? Hubo un caos económico total después la caída del muro y de la Unión Soviética. Entonces, para mucha gente la idea de una democracia no necesariamente es una idea favorable. Tienen miedo de ese concepto. Y Putin, ¿verdad?, fue el líder que estableció otra vez orden en ese país en la primera década de los años 2000. Y yo creo como para mucha gente todavía en Rusia, sobre todo que no viven en las grandes ciudades, que no, tal vez como gente que no es tan educada, sí confían en Putin. Y se ve, claro, la movilización de los soldados es algo difícil, pero todavía la Rusia es un país muy grande. Hay gente que sí se moviliza, que sí cree en esa necesidad de irse a la guerra. Y segundo, el gran éxito de Putin, ¿verdad?, en el año pasado fue de mantener un nivel de vida bastante estable. Y eso también fue porque como ustedes saben, el régimen de sanciones es un régimen donde sí los países occidentales, Estados Unidos, Europa, después algunos aliados en Asia, Australia, Japón, Corea del Sur, participan, pero el resto del mundo no. Y por eso todavía Rusia puede vender su gas, su petróleo a mercados muy grandes en Latinoamérica, pero también India, la China, y tienen recursos muy regulares y pueden utilizar estos recursos para también financiar, apoyar a gente, y eso también crea como un balance que después vemos el resultado, que sí hay un apoyo en la población. Sí, y tenemos que hablar, por supuesto, de esas sanciones, de su impacto o de su no impacto. Ahora, Natalia, se hablaba mucho, sobre todo al principio de la guerra, de que en Rusia hay una especie de contrato social en el que el gobierno o el ejército puede hacer lo que quiera siempre y cuando la gente pueda seguir en su día a día. Ya escuchamos, hay dificultades sin duda en la guerra, pero también hay una importante parte de la población que apoya la causa. ¿Consideras que ese contrato social todavía es válido? ¿Que la gente todavía puede decir, sigo mi día a día más o menos bien? Bueno, ese contrato social también lo que dijo la colega que la vida en Moscú, en las ciudades grandes, parecía ser normal al mismo tiempo cuando se luchaba ahí en Ucrania los soldados rusos. Y eso fue cierto hasta el 21 de septiembre, cuando Putin mandó la movilización, que fue parcial, pero realmente no es parcial, puede afectar a cualquier ciudadano ruso, joven, hombre. Entonces, en ese momento, ese contrato se ha roto. Y muchas personas han decidido que no quieren participar en eso. Hemos visto una grande huida de la gente, sobre todo de gente joven, sobre todo de los hombres desde el país. Y eso fue un momento cuando yo creo que ese contrato social se rompió, pero no hemos visto tampoco grandes protestas, no hemos visto que la gente saliera a la calle. ¿Por qué sucedió esto? Porque no había mecanismos para eso. Como también ha dicho Martina, que no hay esa idea de democracia, esa idea de que a nosotros nos pertenece el poder de decidir lo que pasa con nuestro país. Eso no lo tenemos porque no había historia de eso. Entonces la gente lo único que sabían hacer en esa situación de estrés es huir, no es luchar. Y los únicos pocos que han ido a luchar ya sabemos dónde acabaron, en el cárcel o en exilio o mandados al frente, y es la situación en la que estamos ahora. Ese contexto es muy importante comprenderlo porque nosotros muchas veces vemos con un lente diferente lo que pasa en Rusia, en nuestros propios países, obviamente. Expresarse contra el sistema en la Rusia de Vladimir Putin puede ser en realidad extremadamente peligroso. El precio pueden ser represalias, pero también largas penas de prisión. Aún así, cada cierto tiempo surgen opositores al régimen que en la lucha por la libertad del país sacrifican la suya propia. Vladimir Kara-Murza, la sentencia dictada, culpable de alta traición. El periodista criticó la invasión rusa en Ucrania. 25 años de prisión en una colonia penitenciaria, 25 años. Quiero que todos tengan presente que esta es la máxima pena para una persona sin antecedentes penales. Ilya Yashin fue arrestado tras protestar en un vídeo de YouTube contra la invasión rusa y los crímenes de guerra de su ejército. También calificó como tales las atrocidades cometidas por los soldados rusos en Bucha. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. El destino del opositor ruso más conocido, Alexei Navalny, demuestra lo que puede significar el encarcelamiento en Rusia.
Tras sobrevivir un intento de envenenamiento, regresó voluntariamente a Rusia en 2021, donde fue detenido a su llegada. Las imágenes más recientes lo muestran demacrado y marcado por la enfermedad. ¿Puede Putin encarcelar a todos sus críticos para silenciarlos? Esa, por supuesto, es la pregunta. Carmen, te la planteo a vos. ¿Crees que pueden silenciar a todos los opositores en Rusia? Pues debemos pensar y es tener la esperanza de que las dictaduras no duran para siempre, pero realmente es una dictadura feroz. Y las condenas que estamos viendo son tan impresionantes que me parece de una valentía increíble el que todavía haya gente que salga a la calle y que exprese su malestar o incluso sus críticas hacia el régimen. Yo creo que poco a poco habrá más críticas dentro de los círculos que se acercan al poder, de los círculos de los altos funcionarios, de los altos militares. Ya los está viendo y esa es la esperanza, que poco a poco se resquebrajen y la población vea alguna manera también de seguir las protestas, ¿no? ¿Y por qué decís eso? ¿Por qué crees que va a haber un resquebrajamiento? Bueno, porque hay indicios de que está pasando, de que hay lucha abierta entre los distintos mandos del ejército, entre el ejército regular y los soldados de Wagner, entre los... Es verdad que hasta ahora la mayoría de los militares, de los soldados, han sido reclutados en las zonas más pobres, en las zonas más aisladas de Rusia y han sido compensadas sus familias con dinero, con subvenciones, etcétera, etcétera. Pero llegará un momento, está habiendo tantos muertos, que llegará un momento en que quizá no sea posible mantener esos niveles de subvenciones y que se empiece a ver ese malestar dentro de la población, ¿no? La pregunta siempre, Natalia, ahorita te doy, ¿o querías agregar algo? Sí, lo que dices tú, que hay una esperanza de que va a quebrar pues, el sistema por dentro, por los que están alrededor de Putin. Esa esperanza también teníamos nosotros, los periodistas que siguen esto y lo cubren, pero realmente no vemos tan claro que eso va a pasar. ¿Por qué digo eso? Porque Putin siempre estaba haciendo su política de tal manera que tenías distintas torres de la Kremlin, por así decirlo, y siempre estaban en conflicto unos con otros, y Putin estaba por encima como un juez ahí. Entonces, si quitas esa figura, ya va a haber un conflicto interno unos con los otros. Entonces, esa posición en la que él se ha planteado a sí mismo en su política en tiempos pacíficos y ahora en tiempos de guerra vemos que sigue ahí, sigue... Por eso, por ejemplo, se plantea irse al nuevo turno, nuevamente mandato. Presentarse al presidente a nuevo mandato. Exacto. Entonces, es esa constelación política que realmente nos da pocas esperanzas de que se puede romper ese sistema por dentro. Y la pregunta también siempre es, si no Putin, ¿quién entonces, Marina? Porque una cosa es que uno tal vez no esté a favor de un gobierno y otra muy diferente es que uno piense que los opositores que están ahí son las personas correctas para dirigir el país. Pasa mucho en América Latina también. Hay oposición, pero la oposición no convence tampoco a la gente. ¿En qué posición está la oposición de Rusia en este momento? Está en la cárcel, es Navalny, y la verdad no existe. Y yo creo como alguna cosa que también es muy importante tener en la mente es que el narrativo y la propaganda en Rusia es muy fuerte. Y el narrativo es que tenemos acá el enemigo, es los Estados Unidos, de verdad, y es la OTAN. Y ya desde como la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos y también los países occidentales no quieren que nosotros, los rusos, lleguen a su lugar de respeto, ¿no? Y entonces como hay toda la historia por qué esta guerra es que es la agresión de los Estados Unidos, es como todas las como, acciones también que hicieron en Ucrania. La Ucrania siempre también se describe como un país de nazi, ¿no? Como de todo eso. Y yo creo como muchos rusos creen ese narrativo. También eso se ve en China, también acá hay un narrativo muy fuerte, que el enemigo es los Estados Unidos, que quieren mantener su hegemonía global. Y los rusos
luchan para un mundo multipolar porque como creen que es su derecho de también tener un lugar de respeto en ese mundo, ¿no? Y yo creo que es un narrativo que apetece a mucha gente. ¿Y sugerís entonces que los opositores no pueden adherirse a esa narrativa y que por eso tampoco tienen suficiente apoyo popular? Y tienen un narrativo mucho más difícil y como dije antes, la idea de una democracia no es una idea como, por ejemplo, aquí, donde yo creo que la gran mayoría de la gente cree que el sistema democrático tal vez no es perfecto, pero es el mejor que existe. Pero en Rusia esa convicción no existe tanto, ¿no? Y hay esa idea de tener un líder fuerte y orden es más importante que libertad, digamos, porque la democracia ofrece libertad, pero dictaduras a veces ofrecen orden. Y una ciudad como la rusa, que pasó por una temporada de caos total, mucha gente ahora prefiere orden y no libertad. Si puedo añadir ahí un poco por qué la oposición en Rusia no tiene apoyo o no tiene posibilidad, es que la oposición que vimos en Duma es una oposición totalmente de marionetas. Y la oposición real, que ha estado fuera en las calles, fuera en los medios sociales, el único canal de hablar con la gente realmente ha sido medios sociales. Y es lo que intentaba hacer Alexei Navalny con sus investigaciones. Y realmente mucha gente joven, mucha gente pues que ve YouTube y no la televisión, sí que cambió su opinión. Por ejemplo, ayer quedé con un exiliado aquí, ruso, que realmente en 2014 apoyaba la anexión de Crimea, pero después, porque pues consumía los reportajes de Alexei Navalny y de otra gente de oposición, cambió su opinión y lo vio de otra manera. Entonces, ahí había ese momento de cambiar la narrativa, por lo menos para la gente joven, para la gente que vive en las ciudades mayores. Pero Kremlin lo vio y efectivamente ha destrozado todas las estructuras. FBK, aún antes de empezar la guerra, ha puesto a Alexei Navalny en la cárcel. Y entonces esta fuente de información está ahora en peligro. Ahora, llama muchísimo la atención, Natalia, que prominentes figuras de la oposición deciden volver a Rusia, como lo hizo Alexei Navalny, sabiendo las consecuencias que eso implica, en vez de, por ejemplo, irse al exilio, como hacen muchos opositores en muchos países. ¿Por qué crees que existe ese ímpetu de ir y enfrentar la situación sabiendo que las posibilidades son muy bajas de poder hacer una diferencia? Bueno, pues es una decisión personal en cada caso. Muchos están preguntando por qué Alexei Navalny lo hizo, muchos preguntan por qué Ilya Yashin lo hizo, por qué Kara-Murza se quedó. Yo creo que ellos tampoco sabemos muchos casos de la gente que fue al exilio y luego volvió y pudo cambiar algo en su país. Entonces es como un billete de una destinación. Tú vas fuera y luego no vuelves dentro. Pierdes tu posición en la política en la casa y entonces ellos querían estar ahí porque pensaban que realmente ahí pueden hacer la diferencia. Yo conozco mucha gente que ha venido aquí, unos políticos locales, quizás no tan famosos como Kara-Murza o Alexei Navalny, y ellos sí que dicen que tenían esa pregunta también, ¿mejor irse o mejor ir a la cárcel? Y cada uno decidió, pues ellos han decidido que pueden hacer mejor, pueden luchar mejor estando aquí en la libertad en exilio. Algunos deciden que pueden luchar mejor estando en la cárcel. Alexei Navalny hace de su estancia en la cárcel, que es muy dura y le puede costar salud o incluso la vida, hace de eso una campaña grande política y su presencia ahí es muy importante para decir que hay rusos dentro del país que están contra de eso. No todos están fuera, no todos se huyen, no todos son así. Hay gente que está dentro. Y sin embargo, esa gente no llega necesariamente a expresar su voz. Carmen, vos has denominado ya 2 veces a Rusia como una dictadura. ¿Considerás que la forma en la que se trata a los opositores es, por ejemplo, distinta a cómo se trata a otro tipo de personas que están encarceladas, por lo que estamos observando en Rusia? No conozco realmente los detalles, pero la impresión es que cualquier persona que dice algo que moleste al régimen, y el régimen es Putin y muy pocas personas más, pues puede acabar en la cárcel. Como no hay transparencia, tampoco hay jueces, no hay un sistema judicial transparente ni decente, ni pueden defenderse, pues realmente sí, el final puede ser el mismo para todos, ¿no? La cárcel durante décadas. También quizá para un ciudadano común que se una a alguna manifestación. Bueno, las leyes les prohíben en estos momentos incluso hablar de la guerra, ¿no? Sabemos de este pobre hombre al que le han condenado por
porque su hija hizo un dibujo en contra de la guerra, ¿no? Son historias que se escuchan muchísimo. Ahora, lo cierto, sin duda alguna, Marina, también es que las estadísticas en Rusia son bastante impactantes. Tiene la cuota de encarcelamiento más alta de Europa y una cuota de puestas en libertad raquíticamente baja, menos de un 1% en el año 2021. ¿Cómo se explica eso, estos contextos? Es un estado de seguridad. Lo que es muy interesante entender es Putin llegó al poder y había una clase de oligarcos, pero era la clase de Yeltsin, ¿no? Del presidente anterior. Y él, la verdad, cambió esta clase y convirtió Rusia en un estado de siloviki, como se dice, que son gente que trabajan en los órganos de seguridad, ¿no? La policía secreta, pero también como paramilitares y todo eso. Y exactamente como mi colega dijo, entonces, pero Putin está en el medio de esa red de todos estos organismos y siempre hay conflictos entre ellos, pero eso como hace que él tiene aún más poder, ¿no? Porque como todos depende de su decisión al final también como dónde van los recursos financieros, por ejemplo. Pero la verdad como es los hombres más poderosos de Rusia son gente que tienen un perfil de KGB, ¿no? Que son, o que tienen algún otro background en militar o en seguridad, ¿no? Y con ese contexto, pero también todos ellos benefician mucho también, por ejemplo, de esa guerra, ¿no? Porque claro, es que como el narrativo es como tenemos un enemigo y tal vez también este enemigo que está dentro de ese país y por eso que también se puede justificar la represión, ¿no? Y no hay mucha contestación de verdad como de tanta gente en la cárcel, ¿no? Dentro de esa narrativa que tú hablas, creo que es importante también pensar en que Putin se está volviendo hacia el stalinismo, ¿no? Todas sus manifestaciones pues hablan de la gran Rusia, de las tierras perdidas entonces, sí. Cada vez se remonta más a las guerras mundiales, ¿no? Donde Rusia fue víctima, pero también luego por fin formó parte de los aliados vencedores y toda esa narrativa pues cala en una población, en una parte de la población además que está muy aislada, ¿no? Exactamente, y es muy interesante porque hay varias razones por las cuales empezó la guerra, ¿no? Pero una es que se puede ver que en el 2021 y en el 2022, al inicio, en enero, creció el número de gente en las manifestaciones en Rusia, ¿no? Y claro, se puede decir que esa idea de tener una guerra donde se ve como la gente también de Estados Unidos, de la OTAN, luchando contra Rusia, eso también como deja crecer como ese sentimiento. Necesitamos un líder fuerte y tenemos que creer en nuestro régimen en Rusia. Entonces, como es una guerra de distracción que cree después como el nacionalismo se puede utilizar para reforzar esos sentimientos nacionalistas. Y yo creo que eso, en mi opinión, era también una de las razones, porque como se puede también comparar con la trayectoria de la anexión de Crimea, en ese momento también hubo como un gran crecimiento de ese sentimiento nacionalista y de verdad como solamente ayudó a apoyar la figura Putin. ¿Consideras que eso es así, Natalia? ¿Que eso efectivamente fortalece esa figura y que la gente joven también, que tal vez no conoce tanto esos contextos históricos o no los vivió, tiene ahora una nueva oportunidad para ese sentimiento? Bueno, yo creo que sí, que la guerra en Ucrania estaban intentando usarlo como el Crimea 2, por así decirlo, como un momento victorioso para Rusia, porque al principio el cálculo era otro. El cálculo era conquistar Kiev en 3 días. Y entonces, si fuera eso el caso, sería una guerra pequeña victoriosa, como se dice siempre en Rusia. Si tu rating en casa es malo, pues tú haces una guerra pequeña victoriosa y todo está bien. No salió así porque Putin o sus militares, sus jefes, se han calculado muy mal esta guerra
Y yo veo que el apoyo de Putin al principio quizás subió un poco, pero luego estaba fluctuando mucho porque en este verano hemos visto que no han conseguido nada realmente esa guerra, incluso han perdido algunos territorios que han tenido antes. Entonces no creo que ayude realmente a fortalecer su apoyo. Pero lo que también quería decir antes sobre la cárcel y los prisioneros en la cárcel, que por ejemplo vimos que Alexei Navalny sí que le trata muy distinto que a otros prisioneros, y fue muy interesante ver una entrevista con un prisionero que estaba en cárcel con él, que todos ni le dejaban mirar a él. Y esa cárcel es muy famosa para ser una de las más cárceles donde hay más torturas. Y si contra la gente normal, por así decirlo, los prisioneros normales que están en esa cárcel, ya hay esas torturas, imagínate que lo que pasa con Alexei Navalny. Es una cosa. Y la segunda cosa, mucha gente que está ahora luchando en Ucrania han salido de la cárcel con la ЧВК Wagner, les ofrecen ir a la guerra en vez de estar en la cárcel. Y si tú aceptas esta oferta, significa que tu estancia en la cárcel no es muy confortable. Que hay cosas mejores incluso en la guerra. Hablabas de que Putin calculó algunas cosas mal, pero también es cierto que Putin calculó algunas cosas bien, y hablamos sobre todo del impacto de las sanciones económicas. Ningún país del mundo está sujeto a tantas sanciones como Rusia. Más de 1.000 empresas extranjeras cerraron sus operaciones en el país en tan solo un año. La meta es poner al gobierno bajo presión y debilitar su economía, pero tanto la economía como la sociedad de Rusia han sido sorprendentemente resistentes. Bolsas, vestidos, zapatos. En Moscú florece la venta de moda de segunda mano. Esta chaqueta es de una marca local y es mucho más barata que las marcas extranjeras. Antes comprábamos en H&M. Ahora encontramos aquí la misma ropa y cuesta 10 veces menos. Ir de compras sigue siendo posible en Moscú a pesar de la guerra y las sanciones, como aquí en Sweet House, una copia bielorrusa de IKEA. Como muchas otras empresas extranjeras, IKEA se retiró de Rusia tras el inicio de la invasión a Ucrania. Muchas cadenas como McDonald's o Starbucks ya tienen un equivalente ruso. Quien tenga dinero no necesita prescindir de nada. Incluso es posible comprar marcas extranjeras a través de intermediarios en Internet. El Kremlin se alegra de que el colapso de la economía rusa no se haya materializado hasta ahora. Se refuerzan las tendencias positivas. Según los datos operativos, desde principios de abril, la facturación del comercio minorista ha aumentado un 25%. Consumir en vez de protestar. ¿Cuánto ayuda a Putin la buena coyuntura económica? Un factor que siempre se menciona como un factor clave. Carmen, ¿qué percepción tenés vos también como experta en temas económicos? ¿Considerás que la situación que vive Rusia actualmente, que no es tan mala como se pensaba, favorece el hecho de que la gente acepte estar en un país en guerra? No es tan mala como se pensaba porque se había calculado que tendrían una recesión impresionante, pero tienen una recesión. El año pasado cayó la economía más de un 2%. En Europa, en la Unión Europea, creció un 3%. Es verdad que las previsiones del Fondo Monetario Internacional son mejores para este año y para el próximo, también lo son para los europeos, y por tanto, pues sí, es una sorpresa que no se haya producido el colapso económico, pero yo creo que ha sufrido mucho. El coste de la guerra es muy caro, se ha elevado mucho para Putin y se sigue elevando. Lo han conseguido en parte porque las sanciones económicas han podido sortearse con muchísimos trucos, depende del sector que sea. Putin se ha desenvuelto muy bien en el contexto internacional para encontrar trucos y seguir comerciando. Por ejemplo, se sabe que ha comprado una naviera de cientos de barcos viejísimos, pero con ellos puedes seguir exportando el petróleo que antes se exportaba con barcos europeos y ahora ya no se puede. Luego tiene, por ejemplo, firmas en paraísos fiscales, consigue con empresas tapadera pues seguir negociando y comerciando con prácticamente todo el mundo a través también de países que le han prestado sus servicios.
conocemos, bueno, el tema de China, ¿no? Que no está exportando armas, pero sí les está ayudando con temas financieros y sobre todo importando mucha energía. De la India lo mismo, pero hay países también, incluso de la OTAN, como Turquía, que le está haciendo muchos favores también con el petróleo y con firmas paralelas. Y luego ahí tienen la unión aduanera, está entre los países que formaban la antigua Unión Soviética, ¿no? Pues Armenia, Kazajistán, Bielorrusia, todos ellos se ayudan, pero son economías con poco poder, ¿no? Y luego, bueno, los que están más aislados del mundo, ¿no? Pues desde Corea del Norte, Venezuela, Irán sabemos que está exportando incluso drones y otro material bélico, pero siguen teniendo problemas Rusia sigue teniendo muchos problemas para encontrar material sensible con el que pueda mejorar su ejército y sus municiones, ¿no? Porque los semiconductores pues, son un bien preciado y está contabilizado en muy pocos países. Eso todavía le está costando mucho trabajo. Hay sin duda dificultades y sin embargo, Marina, lo que uno se pregunta, todo lo que nos explicó Carmen, ¿no era previsible? ¿Cómo es posible que en Occidente se haya hecho una predicción tan drástica? Se hablaba, por ejemplo, de que la salida del sistema SWIFT de transferencias bancarias era una, cito, bomba atómica para la economía de Rusia, que se estaba ahogando o que se iba a ahogar la economía y sin embargo vemos una situación totalmente diferente a más de un año. ¿Cómo fallaron tanto esas predicciones? Sí, no, la verdad, como esperamos una caída de 10% del PIB en Rusia y ahora como hablamos de una caída de como 3%. Pero la verdad es que como que explicó Carmen, es que hay tantos países que todavía quieren tener comercio con Rusia y sobre todo ella ya dijo Armenia, pero también Serbia, donde creció enormemente las exportaciones hacia Rusia. Y bueno, la Rusia es un país que tiene, es un país rico, no es un país pobre. Entonces, como también tiene empresas que tienen billones de rubel o rublos. Y eso es muy importante para comprender. Pero yo creo como como ella también dijo, semiconductores y algunos medicamentos, ahí tienen la fragilidad. Y sobre todo porque como la gran meta en ese momento de Putin es congelar la guerra en la Ucrania. Porque sabe si hay una escalación, y sobre todo si los ucranianos con ayuda americana y del occidente, por ejemplo, ahora como utilizan los tanques o también como los aviones de combate como el F-16, ellos tienen dificultades porque como necesitan para la nueva etapa, necesitan, por ejemplo, también misiles con guiadas de precisión. Y para eso como se necesita esos semiconductores. Y la verdad es como en la producción de semiconductores ni la India ni la China pueden ayudar, ¿no? Y entonces solamente la verdad como es la Corea del Sur, es Taiwán, es Estados Unidos, donde como hay la gran producción. Entonces, como hay, la verdad, los rusos en ese momento tienen miedo de si hay una escalación y sobre todo al nivel técnico en Ucrania no pueden vencer esta guerra. Pero si la guerra se congela, ellos sí tienen como la posibilidad de mantener una guerra a un bajo nivel mucho más largo que tal vez la Ucrania y también OTAN. Eso se ha hablado mucho de esa estrategia de alargar el conflicto. Sí. Por la resistencia que tiene el ejército ruso. Ahora, Natalia, yo me atrevería a decir que si la gente está en contra de la guerra en Rusia, no es todavía por el sistema económico, no es porque la gente no puede comprar lo que quiere o está teniendo realmente necesidades económicas. ¿Qué ha cambiado, por lo que observas vos, en el día a día de la población en Rusia? Bueno, si los 2% de la economía rusa, si lo vemos en grande imagen, pero si vemos la vida de cada día de un ciudadano de Moscú o San Petersburgo o Krasnodar o otras ciudades, la vida sí que ha cambiado. Han ido muchas firmas, muchas marcas que teníamos, la gente no puede comer donde ha comido, no puede comprar donde ha comprado. No es tan incómodo para salir a la calle, pero sí que se nota. Los precios en los supermercados han subido un 30%, algo así, dicen la gente que todavía están ahí, mis amigos que viven en Rusia. Y esto sí que la gente
no hace planes para tan largo tiempo, se gasta menos dinero, se vive en este estado de incertidumbre, a ver qué va a pasar con la guerra, con el conflicto. No es aún tan incómodo, pero sí que se siente esto. La costa es en la gente y claro que hay una economía paralela, hay unos importes paralelos por Kazajstán, muchos por Armenia, por otros países. Entonces, por ejemplo, si quieres comprar un nuevo iPhone en Moscú, puedes hacerlo. No va a ser un iPhone original, quizás va a costar un poco más, pero realmente puedes hacerlo. Si quieres comprar algo parecido al H&M, también puedes encontrar esas cosas. No es tan malo. Por ejemplo, los coches alemanes, las productoras de coches alemanes han ido del mercado ruso. Entonces, por ejemplo, ahora si tú llamas un taxi en Yandex Taxis, en una app, ya ves que las marcas que te vienen son quizás de China o de Japón o de otros países o de Kazajstán o algo así, pero no son coches alemanes. Son pequeños cambios que sí que se siente la población que no vive como ha vivido antes. Pero aún no podemos decir en que el país está en la pobreza y la gente no tiene nada que comer y por eso va a salir a la calle. Yo creo que estamos muy lejos de esto. Definitivamente, ese es el consenso. Ahora, ¿qué predicciones hay, Carmen, también para el desarrollo de la economía rusa? Porque una cosa es lo que tal vez percibe el consumidor, pero lo que sí es cierto es que muchas empresas se han visto afectadas por no poder exportar. ¿Para dónde vamos en ese aspecto? Pues Europa se está tomando más en serio el tema de coordinar las sanciones, porque si no se coordinan las sanciones realmente no sirven para mucho. Y Estados Unidos tiene, por ejemplo, una oficina de control de activos en el exterior y ya sabemos que son implacables cuando un banco americano se salta las reglas impuestas con un país sancionado como Irán o con Rusia en estos momentos. El gobierno americano es implacable. No ocurre lo mismo en Europa, donde las competencias están muy difuminadas y cada país es soberano en tema comercial. Por ejemplo, en el tema de semiconductores, sí, Bruselas impone, digamos, reglas determinadas, ¿no? Pero hay muchas excepciones con el gas, con el petróleo, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que han mejorado las perspectivas económicas para Rusia precisamente por eso, porque las sanciones no están funcionando como deseamos. Yo creo que va a haber una coordinación mayor, eso es lo que está intentando Bruselas y quizá poder ahogar un poquito más la economía rusa, pero dependerá también de cómo actúen los países que hasta ahora se dicen neutrales como la India o China, pero que sabemos que de forma paralela o por lo bajo están ayudándoles, ¿no?, financieramente con petróleo, etc. Y está claro que las ofensivas diplomáticas de Occidente o de la Unión Europea, por ejemplo, en particular, tampoco han funcionado para que esos países cambien su postura con respecto a Rusia en este momento, ¿verdad? Hablamos de la India y de China en particular. No es fácil, no es fácil porque las líneas comerciales estamos en la tercera globalización histórica y las redes comerciales están muy entrometidas unas con otras. Es casi imposible que un producto que se llama hecho en Alemania esté hecho realmente aquí. A lo mejor está producido, el motor se ha producido en China, se ha montado en Checoslovaquia, en República Checa y las partes más pequeñas a lo mejor vienen de España y de Francia, no se sabe, ¿no? Cada producto es un mundo en estos momentos, entonces es muy difícil perseguir todo eso hasta saber qué país está perjudicando, qué país está saltando las reglas, ¿no? Y justamente se habla mucho de que las sanciones también han perjudicado a los países que están imponiendo las sanciones. Marina, a tu perspectiva, ¿podría ser que haya un momento de reflexión, de autocrítica quizá también en Occidente, donde se diga esto claramente no está teniendo los efectos que nosotros queríamos y tal vez habría que considerar cambiar esa estrategia? Mira, un sistema de sanciones siempre es solamente un herramienta en toda la estrategia, cómo
cómo manejar esa situación en Ucrania, ¿no? Y siempre se sabía que, bueno, tenemos que hacer algo en los asuntos económicos, pero también claramente también en los asuntos militares y después también políticos y diplomáticos. Y la verdad, como las sanciones, tal cual, casi nunca logran la meta definida. Eso es el ejemplo de Irán y también como de Corea del Norte, ¿no? Siempre hay que poner como una mezcla de todas esas como políticas juntos y después como se puede esperar tal vez algún cambio. Me gustaría añadir un punto que a mí me parece importante porque como sí, en ese momento se ve que como el nivel de vida en Rusia queda más o menos al mismo nivel. Pero la gente educada, que son los ingenieros de Haití, otra gente que la verdad como trabajaba para las empresas europeas y americanas, se fueron del país. Entonces la trayectoria como al medio plazo de Rusia es muy mala, sobre todo en estos asuntos, porque se ve claramente una revolución energética, ¿no? Como hacia como energías renovables y no se quiere utilizar más como el petróleo, el gas, pero eso es como la industria de Rusia. Y si ahora ha perdido como las cabezas que pueden como también hacer esa revolución en Rusia, eso como es una señal muy mala para la trayectoria económica al futuro. Pero claro, en este momento eso tal vez no cuenta tanto, porque como para Putin, el objetivo en ese momento es ganar la guerra en la Ucrania y quedarse en poder. Pero para, yo creo, el futuro de la Rusia, eso es algo fundamental que también no se puede olvidar. Otro punto que me gustaría añadir para... Tenemos muy poquito tiempo, pero... el futuro es que la población rusa a medio y largo plazo está encogiendo. Mientras Estados Unidos ha crecido un 30% en los últimos un 20% en los últimos 30 años, la población rusa ha disminuido un 2%, y eso a medio y largo plazo es un desastre para un país. Difícil hacer predicciones para el futuro, sin duda alguna. Muchísimas gracias a las tres, Natalia, Carmen, Marina, y a ustedes por la compañía. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta entonces, que la pasen muy bien.